El propósito del presente trabajo monográfico será ilustrar la relación entre el criticismo triádico de Immanuel Kant e Himnos a la Noche de Novalis, obra representativa del romanticismo de Jena, Genre Frühromantik, enfatizando en las ideas trascendentes kantianas, psicología racional, cosmología racional y teología racional, y post-kantianas, teniendo como eje central la infinitud, ya sea en su dimensión estética de lo sublime o en su aspecto lógico referido a la forma y materia del conocimiento, en articulación con el proyecto novaliano de poesía científica, estrechando así la relación entre poesía y conocimiento propia del idealismo alemán y el lirismo romántico, también de estrecha ligazón previa. Con el propósito de demostrar la existencia de este rol estructurante del infinito, la perspectiva teórica central será aquella referida al mismo. En su vertiente nociológica nos apoyaremos en la crítica de la razón pura, de la cual se extraerán conceptos como totum syntheticum o progressus. Asimismo, en lo referido a la vertiente poético-estética del infinito, el análisis descansará en la crítica del juicio kantiana, puntualizando la noción de lo sublime matemático y su relación con la inefabilidad como vínculo entre poesía y conocimiento. En primer término, en el himno inicial, el yo lírico principia con un apartado encomiástico dirigido al símbolo de la luz, descrita como aquella que ordena el mundo sensible y concebida en el texto como espacio de Wundererscheinungen, palabra germana que, significando fenómenos maravillosos, alude directamente al orden de lo fenoménico en uno de los lexemas que aglutina. Bajo la distinción entre mundo y naturaleza de la que habla Alberti con respecto de la adopción novaliana de las ideas kantianas y post-kantianas, si bien en términos puramente kantianos, mundo es el todo matemático, mientras que la naturaleza es el todo dinámico, sin magnitud de espacio y tiempo, este ámbito lumínico se manifiesta como aquel perteneciente de modo exclusivo a los fenómenos y ajeno al substratum suprasensible de la naturaleza, tal como Kant lo nombra. Así, el texto comienza con la erotema: ¿qué ser vivo dotado de sentidos no ama a la que todo lo alegra? La luz, con sus colores, sus rayos y sus ondas. El filósofo antedicho, en su crítica de la facultad de juzgar, define la naturaleza como fenómenos sujetos a legalidades causales, posibilitadora de las intuiciones empíricas, en donde opera el entendimiento discursivo. Así, en el ámbito de la naturaleza, la luz de Himnos a la Noche es la metáfora de una diafanía nociológica que discierne, deslinda y ordena en este campo. No obstante, el texto nos sugiere admonitoriamente que el asunto cosmológico cuenta con un límite estructural. La razón especulativa, al igual que la razón práctica, que por su estructura dialéctica aspira a lo incondicionado, fracasa en su intento de extender los conceptos puros allende la experiencia, precisamente en el mundo luminoso descripto. Este fracaso se pone de manifiesto también en las antinomias kantianas y parece resolverse en el reino de la nocturnidad. El contraste entre estos dos mundos, el de la luz y la noche, se radicaliza sobremanera en los tres primeros himnos, que Miguel Alberti llama beligerantes, referido principalmente a la contraposición de lo fenoménico en uno y lo nouménico en otro. Así, el yo lírico asevera: nos parecen los ojos infinitos que abrió la noche en nosotros. Más lejos ven ellos, sin necesitar la luz. Este expreso desengaño del yo lírico, que recubre íntegramente los himnos, emerge de esta ontología de la luz. El día ofrece el conocimiento apodíctico propio de los juicios determinantes kantianos, pero difiere del arrobo extático del mundo como totalidad absoluta de lo incondicionado. Al estar enclaustrado en el ámbito de la naturaleza, el yo lírico está condenado, so pena de una realidad parcial, eximia del correlato intuitivo, en su función constitutiva y no regulativa de la totalidad que la razón exige. Esta condena a la fragmentación nos brinda una intelección más profunda a través de la analítica de la infinitud del espacio y del tiempo, es decir, del infinito como contrapuesto a esta realidad parcial. Aunque en la crítica de la razón pura resulte posible la estética trascendental e imposible en la dialéctica trascendental, en realidad se trata de dos nociones diferentes de la infinitud. Aquella espuria, que Hegel llamará infinito malo, considera como magnitud, quantum, mayor a cualquier otra posible, y aquella verdadera, que la define como multitud, multitudo, mayor que cualquier número. A esta última definición, Kant añade que la síntesis sucesiva de unidades con que medimos un quantum nunca puede ser completa. No obstante, el infinito no solo se manifiesta en esta síntesis sucesiva. El filósofo prusiano propone que la infinitud del espacio implica un regreso infinito, una acción descompositiva formal o análisis que nunca alcanza una parte simple última, obedeciendo de este modo una lógica cualitativa. La infinitud espacial no consiste, por tanto, en una sumatoria empírica de partes dadas, sino en la imposibilidad de completar analíticamente la división del espacio.
En la experiencia diurna de Novalis, la realidad se presenta, al igual que en el ámbito de la naturaleza, como una multiplicidad inagotable de objetos y fuerzas pasibles de ser intuidas empíricamente, pues la luz es aliento de la vida, que es respirado por el mundo gigantesco de los astros, la piedra centelleante y en eterno reposo, el salvaje y ardiente animal multiforme y todo elemento natural. La luz compele al sujeto a esta multiplicidad analítica, la dulce omnipotencia diurna. La mirada se iluye en las partes sin poder aprender el todo, caso contrario al de la nocturnidad, tal como se expondrá posteriormente. Pero retomando el asunto del infinito, la infinitud en su vertiente temporal también es caracterizada como progresus infinito. El tiempo, constituido mediante una síntesis que adiciona límites ad infinitum, procede siempre de magnitud relativa a magnitud relativa, siguiendo una lógica cuantitativa debido a estas limitaciones. A este respecto, Kant equipara infinitud y limitación, al igual que Fichte en su empresa filosófica de resolver la contradicción surgida de la identidad de la autoposición del yo, por la cual el pensamiento yoico que, replegándose, se piensa a sí mismo, se predica y como tal se limita y determina del mismo yo, que es actividad infinita de la conciencia. Así, Fichte aduce que si no hay infinitud, no hay limitación. Si no hay limitación, no hay infinitud. Infinitud y limitación están conciliadas en un solo y mismo miembro sintético. Si existiera una infinitud empírica, no formal, del tiempo, esta daría lugar a un totum syntheticum, es decir, a un todo compuesto efectivamente por la suma de sus partes. En cambio, la infinitud temporal pensada por la razón es un totum analyticum, una totalidad que no es dada sino exigida como infinita. Cada parte de la serie temporal, en el interregno de la luz, es una eterna remisión a un antes y un después, obstando la culminación de la serie. Cuando yo lírico lamenta que a la luz le haya sido asignado su tiempo y su espacio, está denunciando poéticamente esta esclavitud a la síntesis sucesiva que nunca culmina. El desengaño del yo lírico antes propuesto se manifiesta ante un mundo o naturaleza que no puede ser un totum syntheticum, un todo compuesto, sino paradójicamente una sucesión inagotable de instantes fugitivos. En oposición a esto, la noche irrumpe no como una simple negación de la luz, sino como la persecución y prosecución de un totum syntheticum o compositum, términos intercambiables. La crítica de la razón pura introduce una distinción crucial. A la luz de una infinitud empírica imposible, la suma infinita de partes, la razón, al igual que el espíritu schlegeliano, también traducido como razón, que trasciende cualquier contenido empírico finito, piensa una infinitud como totalidad que no es dada, sino exigida por su estructura dialéctica. La noche de Novalis encarna esta exigencia, la de la cognición del infinito. Al abandonar el mundo luminoso, el yo lírico busca suspender el espacio y el tiempo fenoménicos. Si la infinitud del espacio y tiempo no es ontológica sino trascendental, una condición de la posibilidad de la experiencia y no una realidad en sí misma, entonces el sujeto, al retirarse hacia el seno de su interioridad, intenta acceder a una dimensión previa a la síntesis figurativa, síntesis especiosa y a toda síntesis empírica. Conforme al análisis de Tobias Roosevelt, la unidad de la intuición formal del espacio requiere de una síntesis, proceso que, incluso a pesar de ser preconceptual en tanto referido a la sensibilidad, supone una actividad creadora del sujeto cognoscente y requiere, en indisoluble relación con el idealismo trascendental kantiano, de la espontaneidad del entendimiento esquematizada a través de la imaginación trascendental con la sensibilidad, facultad intelectiva pasiva incapaz de producir por sí sola dicha síntesis activa. Esta síntesis figurativa o síntesis especiosa, condición de posibilidad de la experiencia externa, muestra que incluso las representaciones más originarias, espacio y tiempo, no son meramente dadas, sino producidas mediante una actividad de unificación que antecede a todo concepto empírico. Sin embargo, el espacio, incluso en su manifestación formal y no material o empírica, se revela problemático. Concebido como cantidad extensiva o como una magnitud infinita dada, conduce a lo que Roosevelt denomina el problema de la finitud de la síntesis, esto es, al problema de cómo puede surgir la unidad sintética de la percepción del infinito en una mente finita. A ello se suma el problema de la prioridad del todo, es decir, la cuestión de si la representación del espacio precede la representación de las partes respecto del todo o, por el contrario, la del todo respecto de sus partes. Si la representación omnicomprensiva del espacio infinito resulta de la pluralidad sintética de la percepción, awareness, y de la síntesis de lo que Roosevelt llama pluralidades mereológicas, mereological pluralities, o si es el caso inverso. En Himnos a la Noche parecería que la mente finita del yo lírico es capaz de inteligir la infinitud,
No obstante, es el alma infinita, semejante al yo infinito fictiano, la que apercibe en su plenitud la infinidad de la noche, y es merced a esta última por el cual el yo lírico se reencuentra con el alma de Sophie. Según Alberti, este motivo ofrece dos lecturas, una más restringida, que la noche posibilita ver el regreso del alma de la amada transida, y una más simbólica, que la entrega a la noche constituye un plano incondicionado del propio ser del yo lírico y del ser del mundo. En línea con la propuesta de la presente monografía, ambas lecturas sugieren que es dable para el sujeto cognoscente representar lo absoluto, que sí es cognoscible, revelándose así la noche, además de como absoluto, como nóumeno, como infinitud y como un incondicionado. Pero reanudando el abordaje de Roosevelt, este último escenario, referido a las pluralidades meteorológicas, supone un problema ulterior también presente implícitamente en himnos, como la representación del espacio infinito, procedente de todas las partes, presupone ya una síntesis, entendida como la unificación, Einheit, de las partes, dado que el todo no puede ser representado sin una conciencia de la multiplicidad que lo constituye. En este sentido, Roosevelt incluye la noción de descomposición sintética. Si la síntesis es la actividad mediante la cual somos conscientes de una multiplicidad de intuiciones empíricas, o de partes del espacio como constitutiva de una totalidad, entonces es posible concebir una descomposición sintética seguida de una composición sintética de las partes, por la cual se hace consciente del todo. Esta concepción resulta problemática, puesto que la percepción, como último paso de la deducción trascendental subjetiva, es la instancia que posibilita los juicios sintéticos a priori. De ello se sigue que el infinito no es cognoscible materialmente, aunque conserve un sentido regulativo formal, y que en tanto condición trascendental puede incluso limitar el conocimiento de la realidad externa en lo relativo a los conceptos empíricos que la determinan. A diferencia de esto, el símbolo nocturno booleano no solo se configura como posibilidad trascendental, como condición de saber, sino que es un conocimiento privilegiado, como se vislumbra al final del segundo himno. Como analiza Miguel Alberti, hay algo que existe y es conocido, pero que persiste incomunicable, es decir, que es un aussprechlich o un saglich, indecible, inefable, inenarrable. Supone entonces un conocimiento parcial. La noche, cuya totalidad diferenciada de la fragmentariedad de la luz, implica el problema de la prioridad del todo, además del problema de la finitud de la síntesis. En cierto sentido, también es fragmentaria. Aún así, como aborda este mismo autor, la noche se presenta lexicalmente como superior desde el plano nociológico, arrebatándole a la luz su primacía a este respecto, inclusive llegando a anteceder a la producción del conocimiento como estructura formal previa a la materialidad fenoménica de la luz. Posteriormente, este pasaje transitivo que Alberti tematiza, del símbolo de la luz al de la noche, funciona además como transición que va de la crítica de la razón pura a la crítica del juicio. Este último texto señala que, en cuanto el juicio determinante es imposibilitado en el conocimiento del mundo como totalidad, aparece como posibilidad de juicio reflexionante y el giro copernicano de lo sublime. Para entender la especificidad de esta experiencia en los himnos, es necesario establecer en primera instancia la distinción filosófica con respecto a lo bello, tal como se manifiesta en los versos siguientes. Escudriñaré el equilibrio de las fuerzas que rigen el maravilloso juego de los espacios, innúmeros con sus tiempos. Tal como acabamos de exponer, la analítica de lo bello y lo sublime es equivalente. Por ejemplo, son desinteresados en cualidad y son universalmente participables, y en lo tocante a la relación, ninguno tiene finalidad objetiva, en tanto que juicios estéticos y no teleológicos. Lo que ocurre ya en su modalidad interna, la perfección, o en la externa, la utilidad, y, por el contrario, este tipo de juicios tiene finalidad subjetiva o finalidad sin fin. Aunque, más allá de la analítica equivalente, la diferencia kantiana estriba en que esta última tiene finalidad formal y no material como el agrado o el placer, mientras que lo sublime está exento de materialidad. En línea con esto, el agrado de la materialidad lumínica se contrapone con lo sublime nocturno. Qué deleite, qué placer ofrece tu vida, que suscite y levante los éxtasis de la muerte. Con respecto a la extensión de lo material y lo sublime, esta es debida al giro copernicano antes mencionado, por el cual lo sublime es más bien la ilimitación formal, especialmente su modalidad matemática. No obstante, la principal diferencia expresada en el pasaje novaliano reposa en que la aprehensión de lo bello, en tanto exhibición y equilibrio de las fuerzas, supone la libertad de la imaginación, consistente en esquematizar sin concepto, y la afluencia recíproca o libre juego, así lo llama Kant, similar al maravilloso juego del que se habla en Himnos de la Noche, con el entendimiento y su conformidad a las leyes. Estas rigen al entendimiento puro y al libre juego de la facultad del conocer,
basado en el esquema trascendental que une conceptualmente la sensibilidad y el entendimiento en la unidad sintética de percepción. Mientras que lo sublime no solo no nace de la unión de las facultades de conocer de la razón teórica o entendimiento, sino que nace de la discordancia entre estas. Los himnos a la noche pueden interpretarse como un ejemplo romántico de lo sublime kantiano, es decir, relativo a lo ilustrado y a lo dieciochesco, pero haciendo declinar como un ocaso la episteme de la luz de la razón, cambiándola por otro tipo de conocimiento propio del véspero, conocimiento el cual se vincula con el proyecto de poesía científica de la Afro-Romantic, consistente en, tal como Berti repone, la búsqueda de una forma de expresión omnicomprensiva, completa, que fuera capaz de presentar lo absoluto, lo trascendente, a través de una escritura, en el sentido más amplio, poética. De este modo se reviste la poesía con valor veritativo, inclusive abandonando el Nachamunprinzip de adecuación a una realidad exterior. En consonancia con la concepción hegeliana de la poesía como manifestación del absoluto que trasciende la exteriorización de la apariencia sensible, Novalis define la praxis poética como lo real efectivamente absoluto, das Echt absolut real, y concebida en poesía como aquella que se encarga de lo trascendental, pues la poesía se presenta como conocimiento constitutivo de la absolutidad nocturna y la praxis creadora de la noche como fundamento epistémico formal y regulativo. Aunque la noche sea referida como inefable o indecible en diversos sintagmas nominales, cuando el yo lírico habla de la sacra, indecible, misteriosa noche, sintetiza en este verso otra relación entre poesía y conocimiento diferente a la del proyecto romántico recientemente abordado. Esta interrelación entre sacralidad, indecibilidad y misterio no es fortuita, sino que se refuerza en versos como los que siguen. Trayendo la llave de las moradas de los bienaventurados, de los silenciosos mensajeros de infinitos misterios. En este pasaje, la nocturnidad es indecible por ser misteriosa y es misteriosa por sacra, y análogamente al revés, es sacra por ser misteriosa y es misteriosa por indecible. Su aprehensión es como una unión mística que, como la idea trascendente de Dios, trasciende los sentidos y por su incomunicabilidad permanece como algo mistérico, como una experiencia de un saber total que se parcializa en su inefabilidad o incapacidad de ser profanada o desacralizada con palabras, propio de la experiencia de la sublimidad. Es decir, la aprehensión cognitiva de la infinitud de la noche acarrea la imposibilidad de ser poetizada. La noche se vincula, tal como se expone la crítica del juicio, con lo informe, lo ilimitado, lo inconmensurable, lo omnipotente, y, en el primer encuentro con la nocturnidad, la imaginación del yo lírico se ve forzada a un esfuerzo que sobrepasa su capacidad de percepción sensible, circunscripta al ámbito de la luz. Esta difusión de los límites sublima al yo lírico, encumbrándolo desde lo alto, en lo que atalaya la latente posibilidad de despeñarse hacia las honduras sensibles, contrastando la imposibilidad de representar lo infinito con su previa aprehensión, todo reunido en la misma experiencia de la nocturnidad. Sin embargo, como bien explica el texto, este fracaso no es negativo sin más. En el colapso de la imaginación ante lo sublime matemático, la limitación formal de la vastedad de la noche, se hace patente la superioridad de la razón. Novalis transforma esta exigencia racional en una revelación que trasciende la sensibilidad, pero que parte de ella. Se abren los ojos infinitos que la noche abre en nosotros. Lo que para Kant es un reconocimiento de la aspiración suprasensible del sujeto trascendental, para Novalis se convierte en el arrobamiento de la unión mística con lo absoluto hegeliano, que sí es cognoscible, pues lo verdadero es el todo. Das Wahre ist das Ganze, y la noche es la totalidad pasible de ser conocida. Para comprender la dimensión teológica de esta limitación diurna y, consiguientemente, también cómo se aborda la idea trascendente de Dios en Himnos a la Noche, debemos observar cómo el idealismo vincula la luz con la potencia divina sobre la naturaleza. La luz, asociada inicialmente a Dios, subordina en la teleología física la teleología moral. Según esta, la omnipotencia es un atributo por el cual Dios apropia de la naturaleza con miras al fin último de aquella. Es esta apropiación luminosa la que Novalis siente insuficiente, pues entrega el dominio de los fenómenos, pero no el acceso al fundamento. Aquí la naturaleza de la noche se distingue radicalmente de la omnipresencia divina tradicional. Por un lado, la noche en mayor medida se encuentra relacionada con la comprensión infinita del espacio y el tiempo. Si bien es asociada a lo eterno, no hacia la omnipresencia o la comprensión omnímoda espacial de Dios. Pero fuera del tiempo y del espacio está el imperio de la noche. De esta manera, nuevamente la noche es vinculable con la noción del mundo en Kant, pero esta vez con relación a la antítesis de la antinomia de la cosmología racional,
según la cual el mundo no tiene comienzo, así como tampoco límites en el espacio. Es infinito tanto respecto del tiempo como del espacio. Esta caracterización puede interpretarse nuevamente desde el punto de vista de lo sublime matemático, no tanto por su extemporaneidad o aespacialidad, deducible de la literalidad del pasaje novaliano, sino por constituir una progresión de la magnitud relativa de la grandeza, producto de la imaginación y de las intuiciones. Aunque referida a veces como magnitud absoluta y solo comparable en grandeza a sí misma, esta inversión subvierte el giro copernicano-kantiano de lo sublime, según el cual lo sublime es una disposición del espíritu y no un objeto aprensible de la naturaleza. Asimismo, puede interpretarse desde el punto de vista de lo sublime en su modalidad dinámica, pues el imperio de la noche, adjetivada en el poema como Al-Macht o Todopoderosa, remite al concepto al ser traducido precisamente como imperio, esto es, a la resistencia que una potencia le opone a la otra. Lo sublime de la nocturnidad en su modalidad de dinamis es una potencia que no tiene imperio en la potencia moral humana. En esta misma línea respectiva a la teología racional, el verso "la luz concita todas las fuerzas a cambios y números", al equiparar la luz con la hipotiposis kantiana de Dios, presentación sensible e indirecta de una idea de la razón, es alusivo al conjunto de todos los predicados posibles. Refiere a todas las fuerzas de las cuales derivan los fenómenos de la naturaleza terrestre, entendida aquí como equivalente novaliano de la cosmología racional kantiana. A propósito de esto, cabría preguntarnos si la divinidad corresponde entonces a la noche como absoluto y nómeno o a la luz en calidad de ordenadora de fines o como conjunto de predicados. Este conjunto predicativo incluye juicios afirmativos, negativos e infinitos. De este modo, el ideal de Dios determina y limita la cantidad extensiva propia de la división del tiempo y el espacio, en cuanto cuanta continua, infinito dentro de series infinitas, posibles como estructuras formales puras, vacías e infinitas, propias de la noche y de su infinitud ontológico exterior, y simultáneamente determina y limita la cantidad intensiva, entendida como disminución gradual de la materia propia de la percepción sensible. Esta disminución tendiente al grado cero de la intuición empírica constituye un límite lógico incumbente del símbolo de la luz. A pesar de esto, el infinito permanece como la unidad incondicionada de las condiciones objetivas del fenómeno, accesible solo de modo regulativo. En adición, los juicios infinitos antes mencionados, al atribuir un predicado negativo a un sujeto, limitan por una sola cualidad un infinito que permanece igualmente indeterminado a través de la forma de un predicado subjetivo obligatorio, donde el verbo ser hace de cópula con la negación del atributo. Nuevamente, la limitación implica la infinitud o indeterminación. Si asociamos la luz con el infinito de Dios y de ella predicamos que es no noche, incurrimos en una contradicción, dado que la nocturnidad es infinita. En cambio, predicar de la noche, que es no luz, no genera contradicción alguna, ya que la luz carece de infinitud y remite al ámbito fenoménico y de la materia, mientras que la noche se vincula con lo noménico y lo formal. De esta manera se resuelve la beligerancia, como llamaría Miguel Alberti, entre la noche y la luz en torno a la idea trascendente de Dios. Además, la luz está asociada ya desde el primer himno no solo a la naturaleza novaliana o mundo kantiano, sino también a la mundanidad o a lo terreno. En este marco, Alberti pone de relieve tres alusiones textuales que declaran que la luz es rey de la naturaleza terrenal, que hace pender su imagen celeste en torno de todo ser terrenal y que solo su presencia revela el maravilloso esplendor de los reinos del mundo. De modo que sería lícito colegir que el ámbito lumínico pertenece, al menos en gran medida, a un orden contrario al de Dios. Luego, en lo referido a la idea trascendente del yo, en tanto Tatalung fictiano, si el yo es infinito y a su vez pensamiento, entonces el yo es pensamiento igualmente infinito. Su capacidad, también infinita para producir representaciones indeterminadas, la imaginación, es determinada o limitada mediante el auxilio del intelecto. De esta manera ocurre el conocimiento empírico, disgregando el sujeto o yo que se autopone y el objeto o no yo que se contrapone. Surge así la autoconciencia del ser finito por medio de un límite exterior a la actividad originaria del yo, que sin embargo refluye en él en forma autoconsciente. Nuevamente, comparable a la triple síntesis kantiana, procedente de la sinopsis del sentido interno del tiempo a la unidad sintética de la percepción, la infinitud formal es conducente a la aprehensión de los objetos empíricos y a la autoconciencia. Esta propuesta fictiana se consonanta con dos tipos de aprehensión de la noche por parte del yo lírico: la del yo infinito, que conoce el infinito ontológico exterior de la nocturnidad, y la del yo absoluto o infinito, equiparable al alma novaliana, que, a la inversa, es dado a conocer por la noche. Una aprehensión es material y la otra es formal, respectivamente. La cuestión referida al mecanicismo abona el camino para la teología o finalismo kantiano, y, posteriormente, a la idea trascendente kantiana de la libertad.
La crítica de la facultad del juicio expone que el juicio teleológico considera la naturaleza no como mecanismo ciego, pero sujeto a leyes, sino como si estuviera ordenada con arreglo a fines. Esto permite pensar la unidad sistemática allí donde el entendimiento no alcanza. No obstante, la fundamentación de este juicio conlleva una dialéctica interna que debe ser complejizada. En el primer himno se declara que, lo mismo que un rey de la naturaleza terrestre, la luz concita todas las fuerzas a cambios innúmeros. Este pasaje sugiere una problemática del criticismo relativa a las tres críticas de Immanuel Kant: la incapacidad del juicio teleológico para emitir un juicio determinante sobre el fin natural de la naturaleza. Esto se debe a la necesidad de encontrar un principio trascendental que subsuma lo particular de las intuiciones empíricas en lo general de las categorías trascendentales, tal como se hacen los juicios teóricos, aunque el imperativo categórico de la razón práctica o lo sublime de los juicios estéticos sean juicios sintéticos a priori, es decir, parcialmente juicios de la razón especulativa. Encontrar dicho principio trascendental revestiría de unidad a la variedad de la contingencia de la naturaleza y sus cambios innúmeros. Sin embargo, para Kant es la contingencia fenoménica conforme a las leyes de la naturaleza, el nexus effectivus, la que hace posible un juicio teleológico, nexus finalis. Es la finalidad interior de los seres organizados, interpretable según Kant de una perspectiva ocasionabilista o prestabilista. De esta surge su teoría de la evolución o de la preformación individual, referida a los cambios innúmeros. De aquí se deduce que hay también una finalidad exterior y una causa intencional de un rey de la naturaleza terrestre, subordinada a los enlaces de causas mecánicas, compuestas por causas eficientes y potencia pasiva, y la potencia activa de este rey, equiparado a Dios. Esta equiparación con Dios implica una síntesis adicional entre las ideas trascendentes de la naturaleza y la libertad, que Novalis poetiza y que, al final criticismo de Kant, llama poéticamente como celeste libertad. Esto último refiere a la teleología física y a la teleología moral, fundantes de la teología de la voluntad kantiana de compatibilizar a través de los regulativos juicios reflexivos lo incondicionado de la razón pura con lo incondicionado práctico, a saber, la naturaleza de la filosofía teórica y la libertad de la filosofía práctica. La libertad no puede ser explicada por la legalidad mecánica de la primera, sino por una teleología física en la que el fin final es el ser humano, entendida como aquel egregio extranjero que vive en mayor medida de la luz con respecto a otras criaturas. No solo entendido este como fin último en el sistema de fines de la naturaleza, o como fin intencional de una causa inteligente, sino como un fin incondicionado brindado por la razón práctica. Nuevamente se incluye en este razonamiento las ilusiones trascendentales kantianas. Este enlace se posibilita por la inclusión de un entendimiento suprasensible que sea intuitivo, de intuición espontánea, en lugar de discursivo como el propio de la luz, tal como se abordó en los primeros parágrafos de la presente monografía. Es decir, un entendimiento que proceda de lo particular a lo general, de modo que no produzca conocimiento inductivo y contingente, resolviendo de esta suerte el problema por el cual el juicio reflexionante debe otorgarle al determinante un principio trascendental. Sin embargo, en Himnos a la Noche deja de ser un legitimador del postulado moral kantiano para ser realidad de hecho. Dios es la realidad de la que depende toda otra realidad, ya sea en términos teleológicos como regreso o progreso en el sistema de fines, o como conjunto de todos los predicados posibles. En conclusión, en el abordaje del recorte del presente trabajo monográfico se ha reforzado la interpretación del símbolo nocturno novaliano como punto de convergencia entre poesía y conocimiento, articulada la noción del infinito aplicada a la experiencia de lo sublime y de la aprehensión de lo absoluto. El análisis comenzó contraponiendo noche con la luz desde el punto de vista gnosiológico y se ha concluido que la primera es relativa al ámbito del noumeno, mientras que la segunda se inscribe en el orden fenoménico. Sin embargo, también se ha arribado a la conclusión de que la infinitud de la noche representa un absoluto susceptible de ser conocido, aspecto que la diferencia del mero númeno. Esta cognoscibilidad de la nocturnidad difiere de la que provee la luz, en la medida en que la noche ofrece un conocimiento total, en tanto es un totum analyticum kantiano, y privilegiado, aunque inefable, rasgo que conduce a la experiencia de lo sublime. Finalmente, se han examinado las ideas trascendentes kantianas y post-kantianas, más precisamente fictianas, no solo en su confluencia en el símbolo nocturno y su absolutidad divina, sino que se ha considerado la manifestación de la teología racional en la luz novaliana en tanto ordenadora de fines y conjunto predicativo. En este marco, y en relación con el rol diurno del ordenamiento teleológico, se trazó el vínculo de Dios y naturaleza con la idea trascendente kantiana de la libertad.